Buenas tardes, seguimos viendo mecanismos de endurecimiento de metales. En este caso vamos a ver el mecanismo de endurecimiento por reducción de tamaños de grano. Antes de ver cómo reducir el tamaño de grano, primero tenemos que ver cómo es que se forma. Todo proceso de fabricación de piezas metálicas tiene un inicio en un proceso de solidificación. El líquido se solidificará al enfriarse por debajo de la temperatura de solidificación. Las estructuras que resulten de este proceso van a afectar sus propiedades mecánicas. Influirán también sobre el tipo de procesamiento posterior. Durante este proceso de solidificación es posible controlar la forma y el tamaño de los granos. La solidificación requiere de dos pasos: la nucleación y el crecimiento del grano. Cuando se forma el núcleo por debajo de la temperatura de fusión, la energía asociada con la estructura cristalina del sólido es menor que la energía del líquido. Esta diferencia de energía entre líquido y sólido es el cambio de energía libre de volumen, que se conoce como delta Gb. Conforme aumenta el tamaño del sólido, delta Gb se hace mayor. Sin embargo, cuando se forma el sólido, se crea una interfase entre el mismo sólido y el resto del líquido que lo rodea. A esta interfase también se le asocia una energía libre de superficie. Cuanto más grande es el sólido, mayor será el incremento en energía de superficie. Entonces, el cambio total de energía se puede plantear como la suma de dos términos. El primero es 4/3 de pi por radio al cubo por delta Gb, donde este término se relaciona con el volumen del embrión esférico de radio R, sumado al término 4pi r cuadrado por sigma, en donde el 4pi r cuadrado es la superficie del mismo. Delta Gb es el cambio de energía libre de volumen y sigma es la energía libre de superficie. Cuando el sólido es muy pequeño, menor que un R asterisco que se conoce como radio crítico, el crecimiento adicional hace que aumente la energía libre. Entonces, el metal permanece en estado sólido. Este sólido se conoce como embrión. Está claro que el líquido está por debajo de la temperatura de solidificación en equilibrio. La diferencia de temperatura entre esta temperatura de solidificación al equilibrio menos la temperatura real del líquido se lo conoce como subenfriamiento y se lo designa con la letra delta T. Cuando el sólido es mayor que el R crítico, un crecimiento adicional hace que la energía total del sistema se reduzca. Por lo tanto, el sólido formado es estable. Ahí decimos que la nucleación ocurrió con éxito y se pasa al segundo paso denominado crecimiento. La nucleación puede proceder de forma homogénea o heterogénea. Cuando el líquido se enfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación, se combinan dos factores que favorecen este proceso. Primero, se agrupan los átomos para formar embriones más grandes. Y segundo, la mayor energía libre de volumen entre líquido y sólido reduce el tamaño crítico del núcleo. La nucleación homogénea ocurre cuando el subenfriamiento es tal que causa la formación de un núcleo estable. El radio crítico se puede estimar por la ecuación 2 veces la energía superficial por la temperatura de fusión en grados Kelvin sobre el calor latente de fusión por el subenfriamiento. Recuerdo que el calor latente de fusión representa el calor cedido durante la transformación de líquido a sólido. A medida que aumenta el subenfriamiento, el radio crítico
para la nucleación disminuye. Aquí en esta tabla se presentan los valores de subenfriamiento típico para poder observar una nucleación homogénea. Por lo general, la nucleación homogénea nunca ocurre en metales líquidos. Si este proceso ocurre sobre la superficie de alguna impureza, se la conoce como nucleación heterogénea. Durante los procesos de solidificación siempre existen impurezas que están en contacto con líquidos, ya sea en suspensión o en contacto con las paredes del recipiente, los cuales proveen una superficie sobre la cual se puede formar el sólido. Cuando hay una impureza, el radio de curvatura del embrión que se forma es mayor que el radio crítico, por lo que la superficie total entre sólido y líquido es muy pequeña. Solamente necesitan agruparse unos pocos átomos para producir una partícula sólida con el radio de curvatura requerido. A su vez, para alcanzar este radio crítico, se necesita un subenfriamiento menor, por lo que la nucleación empieza con facilidad. Este proceso de nucleación heterogénea tiene dos aplicaciones tecnológicas. Uno es modificar el comportamiento de una aleación para hacerlo más duro, con lo cual durante la solidificación se introducen intencionalmente partículas de impurezas en el líquido. Esta práctica se la conoce como refinación de grano o inoculación. Un ejemplo muy difundido es la incorporación de titanio o boro durante la solidificación del aluminio. El titanio se puede combinar con el aluminio o con boro para formar un pequeño sólido que sirven como sitios para la nucleación heterogénea. La refinación de grano produce un gran número de granos, cada uno de los cuales empiezan a crecer a partir del núcleo. Ya hemos visto que a mayor área superficial de los bordes de grano, mayor será el efecto de endurecimiento por tamaño de grano. Y la otra aplicación práctica es a través de los vidrios metálicos. Si el enfriamiento es demasiado rápido, puede suceder que no haya tiempo suficiente para que los núcleos se formen y crezcan. Si la estructura líquida se congela, se obtiene un vidrio amorfo. Habitualmente se lo conocen como vidrios metálicos. Algunas aleaciones, incluyendo elementos especiales como cromo, fósforo o cobalto, pueden desarrollar resistencias muy altas y a la vez adquirir una gran tenacidad a la fractura. También estas aleaciones tienen muy alta resistencia a la corrosión. También se aplican en motores donde se requiere altísima potencia eléctrica, motores de aeronaves, así como también propiedades magnéticas particulares. Una vez formados los núcleos, el crecimiento de los granos va a ocurrir conforme se integran los átomos a la superficie del sólido. El modo en que crezca el sólido va a depender de la forma en que se extraiga el calor del sistema. Se deben extraer dos tipos de calor. Por un lado, el calor específico del líquido y por el otro, el calor latente de fusión. Primero se elimina el calor específico del líquido, ya sea por radiación hacia la atmósfera o por conducción a través del molde, hasta que el líquido se enfríe hasta la temperatura de solidificación. Antes de que se complete la solidificación, se tiene que eliminar el calor latente de fusión de la interfase sólido-líquido. Dependiendo de la manera en que se elimine este último calor, el crecimiento del núcleo puede ser o planar o dendrítico. En esta figura se esquematizan las condiciones necesarias para obtener un crecimiento planar. Cuando el líquido se enfría en equilibrio, la temperatura del líquido es mayor que la temperatura de solidificación. Y a su vez la temperatura del sólido está por debajo de dicha temperatura. Durante la solidificación, el calor latente de fusión
es eliminado por conducción a través de la interfase sólido-líquido y a través del sólido y sus alrededores. Cualquier protuberancia que comience a crecer en la interfase estará rodeada de un líquido que tiene una temperatura mayor que él. Por lo tanto, su crecimiento se detendrá hasta que el resto de la interfase lo alcance. De esta manera, la interfase sólido-líquido se desplaza sobre un mismo plano. Cuando la nucleación es débil, el líquido se subenfría antes de que se forme el sólido. Dadas estas condiciones, es favorable el crecimiento de una protuberancia sólida y pequeña que se la conoce comúnmente como dendrita y crece a partir de la interfase sólido-líquido. A medida que crece la dendrita, el calor latente de fusión pasa al líquido subenfriado, con lo cual se eleva su temperatura hasta la temperatura de solidificación. A su vez, puede darse el crecimiento de brazos secundarios o terciarios en el eje principal de la dendrita, de forma tal que acelere la liberación del calor latente de fusión. El crecimiento dendrítico va a continuar hasta que el líquido subenfriado alcance la temperatura de solidificación. Como dije antes, la forma de un crecimiento u otro va a estar relacionado con la forma en que se disipe el calor latente. Para un crecimiento planar, el recipiente o molde debe absorber calor, mientras que para el crecimiento dendrítico, el calor es absorbido por el líquido subenfriado. En los metales puros, el crecimiento dendrítico solamente representa una baja proporción del total. Se puede estimar a través de la siguiente ecuación. La fracción dendrítica es igual al calor específico por el subenfriamiento dividido el calor latente de fusión. Se ve que a mayor subenfriamiento, mayor será el crecimiento dendrítico. Teniendo en cuenta que todos los metales se formulan en estado líquido y luego pasan a través de un proceso de solidificación, en la figura se muestra una curva típica de enfriamiento de un metal puro durante este proceso. Una vez que los minerales que componen el metal líquido están homogeneizados, este se vierte en un molde a la temperatura de vaciado. La diferencia entre la temperatura de vaciado y la temperatura de solidificación se denomina sobrecalentamiento. El líquido se va enfriando cuando el molde extrae su calor específico, hasta que llega a la temperatura de solidificación. La pendiente de esta parte de la curva se denomina rapidez de enfriamiento. Si en el metal líquido existen núcleos heterogéneos efectivos, el cambio de estado comienza a la temperatura de solidificación. Debido a la generación del calor latente de fusión, se produce una meseta durante la cual el líquido mantendrá la temperatura constante. Así, el calor latente va a mantener al líquido que se va consumiendo a la temperatura de solidificación, hasta que todo el líquido haya solidificado y no se pueda extraer más calor. En estas condiciones, el crecimiento es planar. El tiempo de solidificación total es el tiempo requerido para eliminar tanto el calor específico del líquido sobrecalentado como el calor latente de fusión, y se mide a partir del momento del vaciado hasta que se completa la solidificación. Este tiempo es determinado por la regla de Voronov, que hay una pregunta en la guía de estudio complementaria que tienen que contestar al respecto. Mientras que se considera el tiempo de solidificación total
a aquel para eliminar el calor latente de fusión en algún sitio particular de la fundición. Los metales fundidos, cuando se vacían en el molde y solidifican, pueden tener dos destinos. Uno puede constituir un producto ya terminado. En otros casos se denomina lingote a aquel material solidificado que requiere de un proceso de deformación plástica o maquinado antes de obtener un producto terminado. El lingote tiene una zona característica que vamos a describir en esta figura. Va a constar de tres zonas bien diferenciadas, que se van a presentar de acuerdo al orden en el cual aparecen durante la solidificación. El primero que podemos reconocer es la zona templada, que es una zona estrecha que contiene granos orientados al azar y está localizado en la superficie de la pieza. El metal que está sobre la pared del molde es el que primero se enfría, hasta una temperatura igual a la de solidificación. Por otro lado, es fácil imaginarse que sobre las paredes del molde hay muchos puntos de contacto en los cuales puede ocurrir la nucleación heterogénea. La segunda zona que podemos reconocer se denomina zona columnar, debido a las formas características que tienen los granos en esta zona, que son alargados y orientados en una dirección cristalina particular. A medida que el calor es extraído por las paredes del molde, los granos de la zona fría crecen en dirección opuesta al flujo de calor. Esto hace que los granos crezcan en dirección perpendicular a la pared del molde. Hay que recordar también que los granos crecen más rápidamente a lo largo de ciertas direcciones cristalográficas. Esto va a repercutir en las propiedades finales, generando una cierta anisotropía en esta zona del lingote. La formación de esta zona columnar se determina fundamentalmente por fenómenos de crecimiento y no por fenómenos de nucleación. Y una tercera zona, que se denomina zona equiaxial, que habitualmente se encuentra en el centro del lingote y está formado por granos equiaxiales. Estos granos se generan por la incorporación de elementos aleantes o refinadores de grano. La formación de esta zona equiaxial es un proceso controlado por el fenómeno de nucleación, con lo cual presenta un comportamiento isotrópico. Entonces, desde el proceso de solidificación se puede controlar la forma y el tamaño del grano para lograr las características deseadas. Por lo visto en la clase anterior, sabemos que el tamaño o diámetro medio de los granos en un material policristalino afecta las propiedades mecánicas del material. Esto se debe a poner obstáculos al deslizamiento de las dislocaciones cuando se encuentran con un borde de grano. Esta dificultad será más grande cuando la orientación relativa de ambos granos sea muy distinta. Por ejemplo, digamos que una dislocación tiene que pasar del grano A al grano B. Esta dislocación tendría que cambiar la dirección de su movimiento para poder seguir deslizando. Entonces, esto se hace más difícil a medida que aumenta la diferencia en orientación. Otro factor que contribuye también a dificultar el deslizamiento es el desorden atómico dentro de los límites de grano, lo cual produce una discontinuidad en los planos de deslizamiento. Entonces, si podemos controlar la forma y tamaño de granos durante la solidificación, vamos a preferir tener un material compuesto con granos pequeños en donde las dislocaciones van a encontrar mucha más dificultad en moverse que en un material de granos grandes y así obtener una mayor resistencia mecánica. En muchos materiales, el límite elástico varía de acuerdo al tamaño de grano, de acuerdo a una relación que se conoce como
ecuación de Hall-Petch, en donde sigma 0 y K son constantes del material, y D es el diámetro promedio de los granos del material. La figura muestra esta dependencia del límite elástico con el tamaño del grano para una aleación del átomo. En el eje de ordenadas está la tensión de fluencia y en el eje de abscisas el diámetro elevado a la 1/2. Bien, y ahora pasamos al tercer mecanismo que se denomina endurecimiento por disolución sólida. Las propiedades mecánicas de los metales pueden ser controladas entonces agregando defectos, modificando la microestructura. Para poder comprender la modificación de la microestructura, tenemos que primero saber interpretar lo que es un diagrama de fase de aleaciones metálicas. El diagrama de fase tiene en sus ejes de ordenadas la temperatura y en el eje de abscisas composiciones atómicas. Permite visualizar la fusión y la solidificación, permite predecir transformaciones de fases y además da información sobre la microestructura. Vamos a definir como una fase a aquella sección del material que tiene la misma estructura, tiene aproximadamente una misma composición y mismas propiedades. Aquí se presenta como ejemplo un diagrama de fases de una aleación aluminio-zinc. Los diagramas de fase que vamos a ver en este curso en general van a ser binarios, es decir, que se encuentran presentes solamente dos elementos. Los hay más complejos, particularmente en materiales cerámicos, existen diagramas ternarios, ¿sí? Donde hay tres elementos que forman el compuesto. En todos los tipos de diagrama de fase es muy importante los límites de solubilidad, que puede ser limitada o ilimitada. Para el caso de solubilidad ilimitada, se tienen que cumplir unas reglas que generalmente se llaman de Hume-Rothery, y son las siguientes. La diferencia entre los radios atómicos debe ser inferior al 15%. La electronegatividad de ambos elementos deben ser similares. Y por último, tienen que tener la misma estructura cristalina. Si no se cumple alguna de estas reglas, solamente se va a poder obtener solubilidad parcial. En el caso de átomos intersticiales, también existe una solubilidad limitada, ya que son mucho más pequeños que los átomos que constituyen la red principal. Si consideramos el proceso de solidificación de un metal puro, vamos a ver que hay una rampa de enfriamiento hasta llegar a la temperatura de solidificación. Se mantiene constante esta temperatura hasta que solidifique completamente y luego sigue bajando la temperatura. Cuando estamos hablando de una aleación de dos componentes, va a existir un rango de temperaturas en el cual coexistan el sólido y el líquido. No vamos a encontrar esa zona de temperatura constante. Si evaluamos este proceso para una aleación de dos componentes, vamos a obtener los siguientes perfiles. Esta primera curva corresponde al elemento A puro, donde tiene el comportamiento que vimos anteriormente. La curva de al lado se corresponde a una aleación 90% del elemento A y 10% del elemento B. Aquí observamos el efecto de la presencia del elemento B sobre las propiedades del A. Este es el perfil de temperaturas con un 20% del elemento B, del 30, 40, 50, hasta observar el comportamiento del elemento B 100% puro, en donde de nuevo volvemos a observar que durante su solidificación se mantiene la temperatura constante. Una característica que se observa en las curvas es que el elemento A solidifica a una temperatura inferior que el elemento B. Si nosotros unimos
todos los puntos que corresponden a la transición sólido-líquido, lo que vamos a obtener son las curvas verde y azul. Esto va a representar nuestro diagrama de fase de la aleación AB. Vamos a ver un ejemplo de este diagrama de fase binario con dos elementos que cumplen con las reglas de Hume-Rothery. Si consideramos como elemento A a la plata, que tiene una estructura FCC, una temperatura de fusión de 960 grados, y un radio atómico de 1,65 Armstrong, y un elemento B como el oro, que tiene la misma estructura cristalina, una temperatura de fusión de 1064 grados, y un radio atómico de 1,74 Armstrong. Entonces, considerando estos dos límites de temperaturas, vamos a variar las composiciones entre estos dos elementos y vamos a fundir. Una vez que fundimos, colamos en un molde y vamos a obtener lo siguiente. Para la plata pura, el perfil de enfriamiento que vamos a obtener es el que se presenta aquí en la curva negra. Para el oro puro, vamos a obtener esta otra curva que se muestra aquí arriba, a la derecha. La estructura cristalina de ambos metales es la misma. ¿Qué pasa si preparo una fundición con 50% de plata y 50% de oro? Lo que voy a obtener es una curva de enfriamiento como la que se muestra a continuación. Ahora, ¿qué pasa si variamos una concentración de 75% de plata y 25% de oro? Tenemos esta curva de enfriamiento. Y la otra composición intermedia de 25% de plata y 75% de oro daría esta curva de enfriamiento. Si unimos todas las transiciones posibles, obtenemos estas envolventes. Con lo cual queda formado nuestro diagrama de fase AB. Es importante indicar las líneas características. Aquí identificamos las líneas de líquidos, por encima de la cual el sistema está todo en estado líquido, y la línea de sólidos, por debajo de la cual el sistema se encuentra en estado sólido. Tenemos estas tres zonas. Una en donde el sistema está en estado líquido, otra región donde coexisten las fases líquido y sólido, y la tercera donde el sistema se encuentra en estado sólido. Si por un momento pensamos en aleaciones que ya están solidificadas a temperatura ambiente, y si cambiamos en lugar de la temperatura en el eje de ordenadas, ponemos alguna propiedad mecánica, lo que vamos a encontrar es que formando soluciones sólidas, tanto sean sustitucionales o intersticiales, vamos a encontrar que las aleaciones son más resistentes que los metales. Esto da origen al endurecimiento por disolución sólida. Aquí en la imagen se muestra cómo varía la resistencia a la tracción y la tensión de fluencia en una matriz de cobre cuando se lo alea con níquel, desde un 0 hasta un 50%. Si consideramos al níquel como una impureza, el aumento de su concentración produce un aumento de ambas propiedades mecánicas. Como vimos la clase pasada, mejorando la resistencia a la tracción, el costo que pagamos es la disminución de la ductilidad. En las aleaciones comúnmente al elemento mayoritario se lo denomina solvente y el minoritario soluto. Las aleaciones son más resistentes que los metales puros debido a que los átomos del soluto producen una deformación en la red en los átomos vecinos del solvente. Como resultado de la interacción entre los campos de deformación que producen la red de dislocaciones y los campos de deformación de los átomos de impurezas, el proceso de deslizamiento de las dislocaciones requiere de más energía. El grado en que se endurece una aleación por solución sólida va a depender de dos factores.
Por un lado, una diferencia importante en el tamaño atómico entre el átomo del solvente y del soluto incrementa el efecto de endurecimiento. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor es la distorsión en la red del solvente. Por otro lado, cuanto mayor sea la fracción de soluto, más grande será el endurecimiento. Obviamente, este porcentaje tiene un límite y ese límite se conoce como límite de solubilidad. Si se sobrepasara del límite de solubilidad, ya el mecanismo de endurecimiento sería otro, que lo vamos a ver en las clases subsiguientes. Dependiendo del tamaño relativo entre los átomos del solvente y del soluto, se pueden generar esfuerzos de compresión, si el átomo del soluto es mayor que el del solvente, o esfuerzos de tracción, si la relación es inversa. Debido a la deformación que inducen en la red cristalina, los átomos de solutos se segregan alrededor de las dislocaciones, de forma tal de disminuir la energía de deformación total. Aquí abajo se muestra la ubicación relativa de los átomos de soluto respecto de una dislocación. Habíamos visto que debido a la presencia de una dislocación de borde, en la parte superior de la línea de dislocación se generan esfuerzos de compresión, mientras que en la zona inferior esfuerzos de tracción. Con lo cual, la presencia de átomos de soluto de un diámetro mayor que los átomos del solvente van a ir a ubicarse en la zona de tracción de la dislocación, con lo cual esfuerzos de compresión que genera el soluto más los esfuerzos de tracción que genera la presencia de la dislocación se aniquilan, con lo que la energía total de deformación del sistema disminuye. Y de modo inverso, cuando el átomo es menor, se ubicará en la zona de esfuerzos de compresión de la dislocación, de forma tal de disminuir la energía total de deformación, al igual que en el caso anterior. Por ejemplo, el acero es una aleación hierro-carbono. Los átomos de carbono son el soluto, en este caso, y se ubican en los sitios intersticiales entre los átomos de hierro. Debido a que los átomos de carbono son ligeramente mayores que el espacio del sitio intersticial, se genera una distorsión en la estructura cristalina de los átomos del hierro. Esta distorsión produce un aumento de la resistencia del metal. Por esta razón, los aceros tienen una mayor resistencia que el hierro puro. Bien, ahora vamos a ver diagramas de fases. Dado que estamos hablando de soluciones sólidas, si los átomos que forman la solución cumplen con las reglas de Hume-Rothery, la solubilidad entre ambos elementos será completa en estado sólido. En la mayoría de los casos, estas condiciones no se cumplen, por lo cual se obtiene una solubilidad parcial en estado sólido. También se puede dar que sean totalmente insolubles o puede dar lugar a la formación de compuestos intermetálicos. En el caso en que la solubilidad no sea completa, es importante definir el concepto de límite de solubilidad. No es ni más ni menos que el mismo concepto que pasa en soluciones líquidas. Hay una concentración máxima de soluto a una dada temperatura para formar una solución sólida. Y como dice ahí bien clarito en rojo, una vez superado el límite de solubilidad, ya se forma una segunda fase. Perdemos el concepto de solución sólida. Hay que diferenciar entre fases de equilibrio y fases metaestables. Esta fase será de equilibrio si sus propiedades no cambian con el tiempo. Aquellas fases que no son de equilibrio, pero los cambios microestructurales son apenas perceptibles, se la denomina fase metaestable. Combinando dos o más fases en un mismo material se pueden obtener propiedades diferentes. Así como también alterando la forma y la distribución de las fases es posible alterar las propiedades de un material.
En este diagrama de fases, que está constituido por los elementos A y B, vamos a analizar el proceso de solidificación de una aleación que está compuesta por 78% de A y 22% de B. En estado líquido se obtiene una fase homogénea. Cuando se va enfriando y pasa la línea de líquidos, se va solidificando una parte del líquido a través del proceso de nucleación y crecimiento. Si seguimos enfriando y atravesamos la línea de sólidos, lo que vamos a obtener es una aleación en estado sólido con una composición exactamente igual que la del líquido. Vamos a analizar lo que ocurre en la zona de transición entre el líquido y sólido. Si consideramos la posición del punto N, se debe trazar una horizontal que corte la línea de sólidos y la línea de líquidos. En este caso, el punto de intersección con la línea de sólidos lo vamos a denominar N. Y el punto de intersección con la línea de líquidos lo denominamos con la letra O. Este punto, el punto N, corresponde a una situación como la esquematizada aquí en el gráfico. La composición química de la fase sólida la vamos a determinar si bajamos desde el punto M hacia el eje de la concentración. Y aquí vemos que nos indica que tiene un 10% de B, mientras que la composición de la fase líquida la vamos a determinar trazando una vertical que pase por el punto O. En este caso, el líquido va a tener una composición química de 35% del elemento B. Si seguimos bajando la temperatura, por ejemplo en el punto R, la composición química del sólido en formación se va a determinar por la vertical que pase por este punto y va a dar un valor de 20% de B, mientras que el líquido va a tener una composición del 60% de B. Ahora bien, si yo quiero determinar qué fracción se encuentra en estado líquido o en estado sólido, tengo que aplicar lo que se llama la regla de la palanca. Aquí se presenta el diagrama de equilibrio cobre-níquel, suponiendo que la aleación se encuentre a una temperatura correspondiente al punto B, la composición del líquido se puede determinar a través de la intersección de la línea horizontal que pasa por el punto B y la línea de líquidos. En el punto de intersección leemos el eje de abscisas y vamos a tener la concentración del líquido, C sub L. Mientras que la concentración del sólido la vamos a determinar a través de la intersección de la horizontal con la línea de sólidos. En este caso, C sub S. Para determinar las cantidades relativas se utiliza la regla de la palanca. Para la fase líquida se mide la longitud de la línea horizontal desde el punto B hasta la intersección con la línea de sólidos, dividido la longitud total desde la línea de líquidos hasta la línea de sólidos. En otras palabras, la fracción que se encuentra en fase líquida es C sub alfa menos C sub 0 sobre C sub alfa menos C sub L. Mientras que para determinar el porcentaje del sistema que se encuentra en estado sólido, la ecuación sería C sub 0 menos C sub L dividido C sub alfa menos C sub L. Siempre se utiliza el tramo opuesto de la fase que quiero considerar. El objetivo de esta transparencia es marcar que un diagrama de equilibrio representa una situación idealizada, dado que el enfriamiento en general no es suficientemente lento para mantener esta condición de equilibrio durante todo el proceso de solidificación. Aquí se presenta en este diagrama el enfriamiento de una aleación cuya composición es C5.
Cuando la aleación en estado líquido atraviesa la línea de Liquidus, el sólido que se comienza a formar tiene una concentración equivalente a C1. Luego se va desplazando montado sobre la línea de Solidus hasta llegar a la concentración C5. Mientras que el líquido sigue una trayectoria que la marca la línea de Liquidus. El primer grano que se forma, entonces, va a tener una concentración C1. Si yo lo separo en etapas, la siguiente va a tener C2, la siguiente C3, la siguiente C4 y por último C5, que es la composición de la aleación en estado líquido. En el intermedio, aquí se ve un degradé de colores que representa la solidificación fuera del equilibrio. Quiere decir que hay una distribución no uniforme de los dos elementos dentro de un grano solidificado. Las condiciones de solidificación en equilibrio solamente se alcanzan mediante velocidades de enfriamiento extremadamente lentas, que en la práctica no son ni viables ni económicamente rentables. Deberían permitir el reajuste continuo de las composiciones de las dos fases en equilibrio para que coincida con la del diagrama de fases. Estos reajustes se llevan mediante movimientos de difusión, la difusión mutua de fases sólidas y líquidas a través de la interfase sólido-líquido. Teniendo en cuenta que la difusión es un fenómeno que depende del tiempo, para mantener el equilibrio se necesita permanecer en cada temperatura el tiempo necesario para reajustar las condiciones apropiadas. Es más complicado aún el proceso porque al disminuir la temperatura, disminuye la velocidad de difusión. A menudo el centro del grano tiene una concentración mayor del elemento que tiene una menor temperatura de fusión. Antes de pasar a otro tipo de diagramas de fase, estas curvas muestran que las propiedades mecánicas de aleaciones isomorfas dependen de la composición cuando las otras variables estructurales, por ejemplo el tamaño del grano, permanece constante. En particular se muestra la resistencia a la tracción en función del porcentaje de níquel y se observa que hay un determinado porcentaje óptimo a partir del cual ya la resistencia a la tracción comienza a bajar. Aquí se presenta el diagrama de fases cobre-plata. Este es un diagrama de fases que se denomina eutéctico binario. En primer lugar, hay que destacar que existen tres regiones monofásicas: el líquido, la zona denominada alfa y la zona denominada beta. La fase alfa es una solución sólida rica en cobre, en la que el soluto es plata. La fase beta es una solución sólida también, en donde el cobre actúa como soluto. Aquí podemos distinguir las distintas líneas características. La línea de líquidos está formado por punto A, E, F. Separa la fase líquida de una zona bifásica. Aquí a la izquierda está el campo de alfa más líquido. Y aquí a la derecha, beta más líquido. La línea de Solidus se extiende desde el punto A, B, E, G, F. La interfaz entre la solución sólida alfa y la zona bifásica alfa más beta se denomina solbus, que también tiene su correspondencia en la interfase entre la fase beta y la zona alfa más beta. El valor de solubilidad de la plata en cobre depende de la temperatura. A partir de 400 grados aproximadamente, la solubilidad va en aumento hasta llegar al punto B, cuya temperatura es 779 grados. Aquí se alcanza la solubilidad máxima de plata en cobre. A temperaturas mayores,
comienza a decrecer nuevamente. Lo mismo ocurre con la solubilidad del cobre en una matriz de plata. A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad aumenta hasta llegar a 779 grados, a partir de la cual comienza a disminuir. Si nos paramos sobre el eje izquierdo, vamos a estar mirando cómo se comporta el elemento cobre a medida que lo vamos enfriando. Para el cobre puro, el punto de solidificación está aproximadamente a 1090 grados. A medida que le voy incorporando plata a la aleación, esta temperatura de solidificación va disminuyendo de acuerdo al tramo de la línea de líquidos AE. Lo mismo ocurre con la plata. Si yo miro el eje derecho, la temperatura de fusión de la plata anda en torno a 960 grados. A medida que le voy incorporando cobre como aleante, la temperatura de fusión va disminuyendo de acuerdo al segmento FE. Las líneas líquidos se unen en el punto E del diagrama, por donde también pasa la isoterma BEG. Este punto se denomina punto invariante y está determinado por la concentración C sub E, que es 71,9, y la temperatura T sub E, que es 779 grados centígrados. Una aleación con esta composición, al pasar por esta temperatura, sufre una reacción que se denomina eutéctica. Tiene un especial interés ya que de un estado líquido pasa a un sistema bifásico, alfa más beta. Se comporta como si fuera un elemento puro. La reacción se describe como una fase líquida de concentración eutéctica. Mediante un enfriamiento se transforma a una fase alfa de concentración alfa eutéctica más una fase beta de concentración beta eutéctica. Esta reacción es bidireccional. Si yo caliento este sistema, la transformación a líquido también se da a temperatura constante. La isoterma que forma parte de la línea Solidus se denomina isoterma eutéctica y la composición, 71,9%, se denomina composición eutéctica. Los diagramas de fases que contienen una reacción eutéctica se denominan diagramas de fases eutécticos. Respecto a los nombres de las zonas bifásicas, se nombran de acuerdo a las regiones monofásicas que lo rodean. Por ejemplo, en este caso, alfa más líquido está rodeada por la fase líquido y la fase alfa. Y aquí a la derecha, esta zona bifásica está rodeada por la zona de líquido y la zona de beta. Y la de aquí abajo está rodeada por la fase alfa y por la fase beta. El límite entre las regiones alfa y alfa más líquido se denomina línea Solidus. En la fase beta también existen las líneas Solidus y Solvus. En este tipo de diagramas, también las composiciones y cantidades relativas de las fases se determinan utilizando los segmentos de isoterma y luego la regla de la palanca. Otro sistema eutéctico muy conocido es el que está formado por plomo y estaño. En este sistema, las fases sólidas se denominan alfa y beta. En este caso, la fase alfa representa una solución de estaño en una matriz de plomo y la fase beta una solución de plomo dispersa en una matriz de estaño. El punto invariante está ubicado en 61,9% de estaño a una temperatura de 183 grados centígrados. Las características de este diagrama son iguales que en el caso anterior.
para algunas aplicaciones se utilizan una aleación de composición 60-40 para soldadura, la cual funde totalmente alrededor de los 183 grados y resulta un material atractivo debido a la facilidad de la fusión a baja temperatura. A continuación vamos a analizar las distintas microestructuras que podemos obtener de una aleación plomo-estaño de acuerdo a su composición. El primer caso que vamos a analizar corresponde a un tramo de la composición comprendido entre 0 y 2% de estaño, en la fase alfa. Esta es la máxima solubilidad para el estaño a temperatura ambiente. Cuando estamos por encima de la línea liquidus, nuestro sistema va a estar en estado líquido, con una concentración igual a C⁻₁. Cuando enfriamos y llegamos al punto B, vamos a estar en la región bifásica, donde el líquido y la fase alfa no van a tener la misma composición, ya que siguen los límites establecidos por la línea liquidus y la línea solidus. A medida que la temperatura va bajando, la fracción en sólido aumenta, hasta que cruza la línea de solidus, a partir de la cual la estructura que se obtiene es como la que está esquematizada en el punto C, en donde se observa una solución sólida de granos de alfa que tienen una concentración C⁻₁. Y esta microestructura resultante no se modifica hasta llegar a temperatura ambiente. El segundo caso a considerar corresponde al tramo de composiciones que van desde el límite de solubilidad a temperatura ambiente y la solubilidad máxima a la temperatura del eutéctico. En el sistema plomo-estaño, este rango de composiciones van desde el 2 hasta el 19,2%. Este análisis que vamos a hacer también se repite para la zona rica en estaño, donde la fase en lugar de llamarse alfa se denomina beta. Al analizar el enfriamiento de una aleación de composición C⁻² y descender por la línea vertical XX', lo que ocurra va a ser parecido a lo que vimos en el caso anterior. Cuando pase la línea de líquidos, se va a formar un sólido, cuya composición va a seguir la línea de sólidos. Cuando crucemos la línea de sólidos esquematizado en el punto F, vamos a obtener una microestructura formada por la fase alfa. Cuando se sigue enfriando y cruce la línea de solbus, la solubilidad de estaño en plomo va a disminuir de acuerdo a dicha línea, a la línea de solbus. Con lo cual, cuando estemos en el punto G, las partículas de estaño que no son solubles en la matriz de plomo se van a segregar en forma de pequeñas partículas de fase beta. Al continuar enfriando, el tamaño de estas partículas crece porque la solubilidad de estaño en plomo sigue disminuyendo prácticamente hasta temperatura ambiente. El tercer caso que vamos a ver corresponde a una solución de composición eutéctica. Una aleación líquida, aproximadamente a 250 grados centígrados, se enfría lentamente siguiendo la vertical I'. Al bajar la temperatura, no se aprecian cambios en la microestructura hasta llegar a la temperatura eutéctica de 183 grados. Al cruzar esta isoterma, el líquido se transforma en las fases alfa y beta. Esta transformación está aquí abajo descripta, donde alfa y beta tienen la composición que se expresa en los extremos de la isoterma. Durante esta transformación, se tienen que redistribuir los átomos de plomo y estaño, ya que cada fase tiene distinta composición y ninguna de las dos coincide con la del líquido. La microestructura resultante
consiste en capas alternadas de la fase alfa y de la fase beta. Esta estructura se denomina estructura eutéctica y es característica de esta reacción. Una aleación de este tipo, al microscopio electrónico, tiene esta apariencia, en donde las fases claras corresponden a la fase alfa y las capas oscuras a la fase beta. La formación de esta estructura se puede justificar por el hecho de que los átomos tienen que difundir distancias relativamente cortas para formar esta estructura. Y esta difusión se da justo por debajo de la temperatura eutéctica. Ya a temperaturas intermedias la difusión es prácticamente nula. El cuarto y último caso incluye a todas las composiciones excepto a la composición eutéctica, ejemplificada en este caso con una concentración C⁴. El descenso de temperatura se va a hacer a través de la recta Z, Z'. Cuando estoy por encima de la línea liquidus, en el punto J, voy a obtener una solución en estado líquido con una concentración C⁴. Cuando cruzo la línea liquidus, tengo dos condiciones ejemplificadas aquí. En el punto K comienza a precipitar la fase alfa, cuya composición va a estar dada por la línea solidus. El punto L corresponde a una temperatura menor que en el punto K, por lo que la fracción de sólido va aumentando hasta que llegamos a la temperatura eutéctica. Un instante antes de cruzar la temperatura eutéctica, voy a tener dos fases. La fase alfa, con una composición dictada prácticamente por este punto, y una fase líquida cuya composición es prácticamente la composición eutéctica. Cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura eutéctica, la fase líquida, que tenía la composición eutéctica, se transforma en la estructura eutéctica. Y la fase alfa prácticamente no sufre ningún cambio. Eso es lo que se representa en el punto M. Repito entonces, la fracción de líquido remanente un instante antes de cruzar la temperatura eutéctica se transforma en una estructura eutéctica. La estructura eutéctica está formada por láminas alternadas de alfa y beta, alfa y beta. Hay que distinguir entre la fase alfa, que estaba presente antes de cruzar la temperatura eutéctica, la vamos a denominar alfa primaria, y a la estructura alfa que forma parte del eutéctico, alfa eutéctico. Respecto de la composición de alfa primaria, la misma está dictada por este límite de solubilidad 19,2% de estaño. Y la estructura eutéctica va a estar formada por láminas de alfa y beta, como dije anteriormente. Las láminas de alfa van a tener una concentración de estaño de 19,2 y las láminas de beta 97,5. A través de la regla de la palanca se pueden calcular las cantidades relativas de cada uno de los microconstituyentes. Una aleación con la composición C⁴, justo antes de cruzar la temperatura eutéctica, está compuesto por dos fases, una fase líquida y una fase alfa. A esta fase alfa la vamos a llamar primaria porque aparece antes de formarse el eutéctico. Para calcular la cantidad relativa de la fase líquida hay que hacer P sobre P más Q. Y para calcular la cantidad relativa de alfa primaria sería Q sobre P más Q. Ahora bien, cuando pasamos
la temperatura eutéctica, la fracción que quedaba como líquido se solidifica con la estructura eutéctica. La estructura eutéctica está formada por láminas de alfa y beta. Y las composiciones de alfa está dada por este límite de solubilidad, 19,2. Y la composición de beta, 97,5 de estaño. Dijimos que la fase alfa estaba presente en dos formas, como alfa primaria y la alfa eutéctica. Para poder calcular la cantidad total de fase alfa, la cuenta que hay que hacer es la siguiente. Como estoy considerando solamente como fases presentes alfa y beta, independientemente de en qué microconstituyente está dispersa, nuestros límites van a ser 19,2 y 97,5. Entonces, para calcular la cantidad de alfa, de fase alfa, va a ser Q más R sobre P más Q más R. Y para poder estimar la cantidad de fase beta, va a ser P sobre P más Q más R. Bien, ahora vamos a aumentar un poquito la complejidad del análisis de los diagramas de fase y vamos a estudiar el diagrama hierro-carbono. Este material representa la aleación binaria más importante desde el punto de vista tecnológico, dado que son los materiales estructurales más utilizados. En este sistema, el carbono está como soluto intersticial en el hierro, formando disoluciones sólidas. Si nos paramos en el eje de la izquierda, vamos a evaluar las transformaciones que sufre el hierro con la temperatura. A temperatura ambiente, la forma estable se denomina ferrita o hierro alfa y tiene una estructura BCC. Como se ve en el diagrama, una muy pequeña fracción de carbono es soluble en la matriz de hierro BCC, solamente un 0,022% en peso. Esa es la máxima solubilidad a una temperatura de 727 grados centígrados. Esta solubilidad es relativamente pequeña debido a la forma y tamaño de las posiciones intersticiales que tiene la estructura BCC. A 912 grados, el hierro experimenta una transformación polimórfica y adquiere una estructura FCC, o cúbica centrada en las caras, y se denomina austenita o hierro gamma. La austenita es una solución sólida, donde el carbono puede estar presente hasta un 2,14% si la temperatura es de 1147 grados. Esta solubilidad es 100 veces mayor que la que tenía en la ferrita. Y esto también se debe por la forma de los sitios intersticiales de la estructura FCC. La próxima transformación polimórfica la sufre a 1394 grados y vuelve a adquirir una estructura BCC. Esta forma alotrópica se conoce como hierro delta. El diagrama hierro-carbono solo llega hasta una composición de 6,7% en peso de carbono. Esta composición coincide con la formación de un carburo de hierro que se denomina cementita. Tiene como fórmula hierro 3 carbono. Entonces, el diagrama hierro-carbono se divide en dos partes. Una parte rica en hierro, que es la que se presenta en la figura, y otra de composición mayor a 6,70. El diagrama con un contenido mayor de carbono de 6,7% no tiene importancia tecnológica. Las regiones que muestra este diagrama hierro-carbono o hierro-carburo de hierro son las siguientes. Como campos de una fase, los más importantes son, bueno, a altas temperaturas, el campo donde la aleación está en estado líquido, la austenita, que es una solución sólida, y la ferrita. Entre ellos están los campos bifásicos. Tenemos la austenita más líquido aquí tenemos cementita más líquido, aquí tenemos cementita más austenita,
y aquí tenemos ferrita más cementita. Aquí se muestra el mismo diagrama, pero en el cual está remarcado dos reacciones muy importantes y corresponden a puntos invariantes. Con un contenido de 4,25% de carbono se encuentra el primer invariante, es el punto eutéctico, que se da a la temperatura de 1147 grados y con una concentración de carbono de 4,25. La solidificación se produce desde un líquido a una estructura formada por austenita más cementita. Y un punto singular que podemos encontrar en el diagrama hierro-carbono se denomina eutectoide, que también es un punto invariante, y ocurre a 721 grados y con un contenido de 0,8% de carbono. La transformación eutectoide tiene algunas características similares a la reacción eutéctica, pero con la diferencia que se da todo en fase sólida. La fase de partida es austenita y cuando pasa por la temperatura eutectoide se transforma en una fase alfa más cementita. Esta transformación también se da a temperatura constante. La cementita es un compuesto que no es de equilibrio, es un compuesto metaestable, pero puede permanecer en ese estado a temperatura ambiente de forma indefinida. Dado que no es un compuesto que esté en equilibrio, por eso el diagrama en sí no es un diagrama de equilibrio, sino que es un diagrama metaestable. En este diagrama solamente quiero mostrar que los aceros y las fundiciones son ambas aleaciones hierro-carbono y que se diferencian en el porcentaje de carbono que contienen disuelto en su estructura. Hay un límite de 2,1% que separa los aceros de las fundiciones. Si analizamos la evolución de la microestructura de un acero con composición eutectoide, vamos a tener lo que se muestra aquí en la figura a la derecha. Vamos a suponer que enfriamos de acuerdo a la línea X, X', con una composición de 0,77% de carbono. En el punto A, la estructura consiste de granos de austenita. A medida que la temperatura va descendiendo, no ocurre ninguna transformación hasta pasar la temperatura denominada eutectoide, que es 727 grados. Como vimos anteriormente, para conocer en qué estructura se va a convertir la austenita cuando pase la temperatura eutectoide, simplemente tenemos que mirar en la isoterma y qué regiones monofásicas vamos a cortar. Por un lado, a la izquierda tenemos la ferrita y a la derecha tenemos la cementita. Con lo cual, cuando el acero esté por debajo de la temperatura eutectoide, se va a transformar, va a contener esas dos fases. Y con una microestructura muy particular, se denomina perlita, que consiste en láminas de ferrita y cementita alternadas. Esta reacción es muy similar a la reacción eutéptica. La disposición alternada de capas entre ferrita y cementita se debe a que el carbono necesita difundir una distancia relativamente corta para originar esta microestructura. Una micrografía de la estructura perlítica se muestra aquí a la izquierda. La perlita aparece en granos denominados colonia. Dentro de cada colonia, las capas están orientadas en una misma dirección. Las capas más claras corresponden a ferrita y las más oscuras a cementita. Para enfatizar la importancia del punto eutectoide, aquí lo ponemos bien clarito. Durante esta reacción, la austenita se convierte en una fase ferrita más cementita. Ocurre aproximadamente a 725 grados, aproximadamente. La aleación tiene que contener 0,8% de carbono, y esto da origen a dos familias de aceros. Los aceros que tienen una concentración menor
a la concentración eutectoide se denominan hipoeutectoides, y los que tienen una concentración mayor a la eutectoide se denominan hipereutectoides. La estructura del acero, cuya composición es 0,8% de carbono, es tan importante que recibe un nombre propio, se denomina perlita, y es simplemente láminas de ferrita y cementita alternadas. Hay una relación en cuanto a los espesores que se mantienen relativamente constantes. La aparición de la cementita, que es una fase dura y frágil, ejerce un refuerzo muy importante a la matriz ferrita, que es blanda y dúctil. En esta transparencia vamos a analizar los cambios microestructurales que ocurren en un acero hipoeutectoide. Las microestructuras que se forman son análogas al cuarto caso descripto del sistema eutéctico. Vamos a suponer una aleación con una composición C sub 0 a la izquierda del punto eutectoide. Esta concentración C sub 0 puede ir desde 0,022% de carbono a 0,77. El enfriamiento sigue la línea I y prima. Si arrancamos en el punto C, la microestructura consta enteramente de fase austenita. En el punto D ya entramos en la zona bifásica. Acá lo que se observa es que esta zona bifásica está compuesta por austenita más ferrita. La ferrita se va formando en los bordes de grano de la austenita, que es la fase madre. La composición en el punto D está dado por la intersección de la isoterma a esta temperatura y la línea de Solbus. Esta para austenita y esta para ferrita. Las fracciones relativas se determinan usando la regla de la palanca. Si el enfriamiento continúa y llegamos al punto E, un poquito por arriba de la temperatura eutectoide, vamos a ver que los granos de alfa aumentaron su proporción y la composición de cada fase la puedo leer en la intersección de la isoterma con los límites de fase. En este caso, la fase alfa va a tener una composición de 0,022 y la fase austenita cercana a la del eutectoide, 0,77%. Cuando se enfría y pasamos al punto F, la fase alfa prácticamente no ha sufrido cambio alguno, y lo que era austenita, que tenía una composición cercana al eutectoide, sufre la transformación eutectoide. Aquí está el grano alfa antes de cruzar la temperatura eutectoide, y por debajo se forma la estructura laminar en la cual se alternan láminas de cementita, láminas de ferrita, cementita, ferrita. Estas porciones, de nuevo, se denominan perlita. Entonces, la estructura en el punto F va a tener dos microconstituyentes, la ferrita preeutectoide y la perlita. Esta es una micrografía de un acero hipoeutectoide con una concentración de carbono de 0,38%, en la cual se ve la misma estructura que se describe en este gráfico. La perlita es estructura lamelar y la ferrita es la parte más clara. Para el caso de acero hipereutectoides, las transformaciones y las microestructuras formadas son análogas al caso anterior. En este caso vamos a tomar una composición genérica C sub 1 que puede variar entre 0,77 y 2,1. Si la aleación se enfría a través de la vertical Z, Z', lo que vemos es que en el punto G aparecen granos de fase austenita y de composición C sub 1. Cuando la temperatura desciende, se observa que la solubilidad de la cementita en la fase austenita está dictada por la curva OP,
con lo cual cuando atravesamos esta línea, la cementita comienza a segregar en los bordes de grano de la austenita. Esto es lo que se observa, por ejemplo, en el punto H. Un instante antes de cruzar la temperatura eutectoide, la fracción de cementita respecto de la situación en el punto H habrá aumentado y la austenita tendrá una composición similar a la del punto eutectoide. La cementita que creció a partir de los bordes de granos de la austenita antes de cruzar el eutéctico se denomina cementita proeutectoide. Al pasar por debajo de la temperatura eutéctica, toda la austenita remanente se transforma en perlita. Por lo tanto, la composición resultante en el punto I consiste en perlita y cementita proeutectoide como microconstituyentes. Recordando que el eutectoide son láminas de cementita y de ferrita alternadas. Aquí a la izquierda se ve una micrografía de un acero con 1.4% de carbono, en donde se ve la cementita proeutectoide, que es la parte blanca, alrededor de las colonias de perlita. Si se quiere cuantificar la fracción de cada fase, tanto sea un acero hipo o hipereutectoide, lo que se debe trazar es una isoterma a la temperatura eutectoide y utilizar la regla de la palanca de acuerdo a las fases presentes en cada caso. Por ejemplo, para un acero hipoeutectoide, ejemplificado aquí con una concentración C0, la fracción de ferrita proeutectoide la voy a determinar utilizando como límites la solubilidad máxima de la ferrita y la concentración del punto eutectoide. Con lo cual, la fase de ferrita proeutectoide la voy a calcular como la distancia U sobre T más U. Y la fracción de perlita como T sobre T más U. En el caso de un acero hipereutectoide, esquematizado con una concentración C1, los límites que voy a utilizar son el límite eutéctico y la concentración de ferrita. Quiero calcular la fracción de perlita, voy a hacer X sobre B más X, y la fracción de cementita, B sobre B más X. En el caso de aceros hipereutectoides, si yo quiero calcular la cantidad total de cementita y la cantidad total de ferrita, independientemente de qué microconstituyente esté formando parte, lo puedo calcular tomando como extremos la solubilidad de la ferrita y la de la cementita. Entonces, en una aleación C1, la cantidad total de ferrita va a ser X sobre X más B más U más T. Y la cantidad total de cementita va a ser T más U más B sobre T más U más B más X. Un instrumento muy utilizado en la metalurgia es el microscopio óptico. Aquí se presenta una imagen de un acero con 0,2% de carbono, en donde se ven los granos. La de la izquierda es una imagen de baja magnificación y a la derecha tenemos un aumento de alguna zona de la primera figura. Lo que se observan son una gran cantidad de granos ferríticos, que son las zonas claras, y en los bordes de grano crece la perlita. Si aumentamos la concentración de carbono, vamos a ver que la cantidad de perlita en los bordes de granos de la ferrita aumenta en cantidad. Y lo mismo, a la izquierda tenemos una imagen de baja magnificación y a la derecha una de más alta. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.